la influencia de los padres de la Iglesia? Pues porque a partir del siglo VI ya empieza una época oscura que se le conoce en historia como la inversión constantiniana. Es decir, se empiezan a constituir los estados pontificios, empieza a darse además a nivel histórico una serie de división de poderes, donde hay un poder superior o eclesiástico y luego hay un poder inferior o político. De modo que la Iglesia empieza a tomar cierta relevancia, dominancia más bien, sobre territorios, sobre la política, sobre la sociedad, y ya empieza una época bastante compleja a nivel teológico. Entonces, como a partir de esa época del siglo VI se empieza a complicar todo esto y ya la Iglesia empieza a tener otros intereses que no son puramente teológicos ni doctrinales, hemos decidido parar ahí, en esa época llamada la inversión constantiniana, ¿no? Una época muy que empieza a parecer muy oscura y a partir de ahí, porque la patrística se extiende, algunos autores la trazan hasta el siglo XIII, ¿no? Tan avanzado ya en nuestra era. Pero nosotros hemos decidido cortar en el siglo VI por este motivo, porque ya a partir del siglo VI las cosas empiezan a tomar otro tinte, ¿verdad? Empiezan a ver esos estados pontificios y preferimos cortar en el siglo VI con esa inversión constantiniana. Así que esta es la razón por la cual hemos clasificado a los padres de la Iglesia desde el siglo I solamente hasta el siglo VI. Ahora, ¿qué características tiene nuestra Biblia de estudio patrística? Número de notas. Al ser una Biblia, contiene indudablemente el texto bíblico que hemos usado, en este caso la Reina Valera revisada en 1977, que fue propulsada por Editorial CLIE en aquellos años, dirigida por el profesor Francisco Lacueva e impulsada desde Editorial CLIE por don Samuel Vila. Es una Biblia de estudio, por lo tanto contiene material de estudio, y estas notas que hemos incluido dentro de esta Biblia son en número 12.000 aproximadamente, quizás unas poquitas más, pero 12.000 en números redondos. Y son todos comentarios de los padres de la Iglesia, es decir, hemos bebido de fuentes de la Iglesia primitiva, de escritos patrísticos, y hemos recopilado de ahí pues todo lo que nos parecía más interesante de incluir al comentario o al texto bíblico como comentario, ¿no? Hemos consultado, por no decir todas, la mayoría de obras en diversos idiomas. Hemos traducido desde el inglés, hemos traducido desde el latín, hemos tomado ya directamente del español, pero hemos procurado usar el mayor número de obras posibles, que vienen además reflejadas en la mayoría de las veces al final de la nota viene el autor y viene después el título de la obra de donde hemos extraído ese fragmento que queremos usar, ¿no? Ahora, ¿cuántos padres hemos usado? ¿O cuántos escritos de los padres hemos usado? 260. Pero había ocasiones en que los padres de iglesia no habían comentado una parte de un libro o no se habían explayado demasiado en comentar y muy puntualmente, repito, muy puntualmente, hemos usado autores contemporáneos, pero solamente 2 o 3 autores, no más, para aquilatar un poquito lo que no se había comentado por parte de los padres de la Iglesia. Por ese motivo que hemos usado también, como digo, muy esporádicamente, muy puntualmente, algún autor contemporáneo que nos podía aclarar el sentido del pasaje bíblico. Así que hay 7 tipos de notas que aparecen también en esta Biblia, igual que hemos hecho en nuestras Biblias anteriores, hemos clasificado las notas en 7 tipos que después el lector puede consultar a qué viene referida cada una de las notas. Y como algo muy especial, hemos incluido 68 artículos especiales de temas que tienen que ver y que tienen mucha relevancia con respecto a la Iglesia cristiana antigua. Es decir, hemos incluido temas como, por ejemplo, el aborto, el infanticidio, la celebración del culto en la Iglesia primitiva, qué opinaba la Iglesia primitiva sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Hemos escrito artículos también acerca de mártires de la Iglesia, hemos escrito acerca de la persecución de la Iglesia primitiva, hemos escrito acerca de la lectura de la Biblia en la Iglesia primitiva, del canon bíblico. Es decir, hemos abarcado una cantidad de temas, un rango de temas muy amplio, a fin de que el lector de la Biblia pues tenga en sus manos además
una gran recopilación de material que quizá está muy disperso y nosotros lo hemos reunido en un solo volumen. Así que procuremos tener esta Biblia como también una referencia para consultar material acerca de la historia de la Iglesia. Además de todos estos artículos, hemos incluido también 30 biografías de padres y madres de la Iglesia, donde se recoge la vida y obra de 30 autores. Indudablemente no podemos poner los 260 que hemos usado, sino solamente 30, quizás los más representativos, pero también hemos incluido a estas madres de la Iglesia que en muchos manuales han sido olvidadas, ¿no? Pero que están ahí como mártires y como personas que influenciaron grandemente a estos padres de la Iglesia. Hemos incluido además un glosario de términos importantes y de credos antiguos, a fin de que el lector pues tenga también ahí pues ciertos conceptos que aparecen en la escritura de los padres de la Iglesia y que nos pueden y que queremos nosotros ampliar esos conceptos y explicarlos para que el lector los tenga también muy presentes a la hora de saber interpretar lo que los padres de la Iglesia decían, ¿no? Y luego los credos antiguos, además para que los podamos comparar y veamos también cómo se iban ampliando los credos en función de las necesidades. Veis como, además que eran gente, era una iglesia, era un grupo de personas, eran creyentes que procuraban de alguna manera actualizarse con el paso del tiempo y atajar los problemas que les iban surgiendo a lo largo del tiempo. Una novedad y es que hemos usado el tipo de letra Comfort Print que Editorial Vida viene usando en sus Biblias, que tan buen resultado ha dado, que permite que con un tamaño de letra pequeño tenga una muy buena legibilidad y eso nos permita pues aprovechar mejor el espacio que tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Así que este tipo de letras Comfort Print es el que también hemos incluido en el texto bíblico de esta Biblia. Hemos colocado también las palabras de Jesús en rojo, ya que era una petición mayoritaria, pues hemos posibilitado el hecho de que el lector también pueda tener una Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Y hemos incluido cintas marcadoras, 2 cintas marcadoras para la Biblia en imitación piel y una cinta marcadora para la Biblia en tapa dura. Y como comentaba al principio, pues hemos usado la versión, la Reina Valera revisada, a fin de que, bueno, sea un texto clásico, muy conocido por la gente, pero con esas modificaciones que en el año 1977 se realizaron. Aparecen además un total de 8 recopiladores, 8 curadores de notas. Esto quiere decir que estamos un equipo de 8 personas que hemos consultado todas estas obras patrísticas y hemos seleccionado lo más esencial y lo más importante para que el público pudiera tener una Biblia de estudio lo más completa posible. Se comentan casi todos, bueno, el 99% de versículos de la Biblia. Tenemos recopiladores de notas como por ejemplo don Eliseo Vila, presidente de la editorial CLIE. Tenemos a Alfonso Ropero, un buen escritor y conocedor de la historia de la Iglesia muy importante. También tenemos a Justo González, un historiador de la Iglesia antigua, también muy reconocido dentro de los círculos académicos. Tenemos a Gary Shogren, un autor también muy prolífico. Tenemos a Lucas Magenin, tenemos a Jesús Zamora, tenemos a Pío de Luis Vizcaíno y a un servidor que también he hecho una pequeñita aportación en algunos libros históricos del Antiguo Testamento. Así que hemos estado ahí 8 curadores que hemos buscado en muchas fuentes para poder ofrecer al lector pues lo más representativo de los padres de la Iglesia. Pero junto con estos 8 curadores tenemos a 27 colaboradores y colaboradoras que han contribuido con su saber para escribir los artículos, las biografías. Tenemos, por ejemplo, a Juan María Tellería, a Manfred Svensson, tenemos a Xavier Picaza, tenemos a Lucas Magnin también, a Justo González, Antonio Cruz, Antonio Carmona, Catherine Gunsalus, Francisco La Cueva, J.B. Lightfoot, es decir, gente competente dentro de su ámbito, dentro de su campo, que nos permiten conocer mucho más a fondo la historia de la Iglesia primitiva. Y esperamos que disfruten indudablemente con todos estos artículos y con la contribución de nuestros 27 colaboradores. Y hay un aspecto también muy importante dentro de la construcción y de la edición y producción de esta Biblia, y era la iconografía. Van a haber 2 iconos que se van a repetir mucho y que van a ver a lo largo de la Biblia, y uno es el icono de un ancla con 2 peces, tal y como tienen ahí ahora en pantalla,
que representa la esperanza del cristiano y que los primitivos cristianos usaban como un símbolo de identificación, ¿no? Y nos habla de ese ancla que es Jesús, ¿no? Donde nuestra esperanza, como dice el autor de Hebreos, está firme, sostenida en ese ancla que es nuestro Señor Jesucristo. Y otra figura que aparece es la de un barco como navegando hacia la patria celestial. Si recuerdan, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 dice que está deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues ese término partir tiene que ver con soltar amarras, porque se veía la vida del cristiano como atada a un puerto y deseaba navegar por aguas profundas hasta llegar a la patria celestial. Y ese símbolo aparece también en nuestra Biblia, ese barco navegando hacia esa patria celestial. Así que esperamos que también esta iconografía del primer siglo pues nos ayude también a ir conociendo un poquito más acerca de la historia de nuestros antepasados en la fe, ¿no? Hemos combinado diferentes tipos de letras también dentro de esta Biblia. Uno de ellos es, como ya les comentaba, para el texto bíblico, la Comfort Print. Para las notas hemos usado también otro tipo de letra que sea bastante legible y muy fácil de leer, que tuviera una buena legibilidad. Y luego aparte hemos usado otro tipo de letras que hemos combinado a fin de que pues quede una Biblia realmente hermosa. Y se lo digo con mucha satisfacción, que ha quedado una Biblia realmente hermosa. Hemos incluido letras capitulares, igual que hicimos con la Biblia de estudio de Matthew Henry, y en esas letras capitulares pues llevan un tipo de letra precioso también, que le da carácter y le da cuerpo a esta Biblia, ¿no? Que esperamos que también la disfruten. Ahora, la pregunta sería, yo ya como distribuidor, como librero, ¿qué puedo yo enseñarle a mis clientes? ¿Qué les puedo decir acerca de esta Biblia? Lo primero que yo le diría a un cliente es: no existe una Biblia igual en español. No la hay. Producida en español no la hay, ni siquiera traducida. No existe. Y como no existe, es una Biblia única que ha producido Editorial CLIE y Editorial Vida. Además, provee recursos que de otro modo al público le costaría miles de dólares tener. Porque hemos usado cientos de obras. Y para disponer de esos cientos de obras hay que dedicarle mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, para ahorrar esos miles de dólares o miles de euros, pues hemos procurado condensar la esencia más pura de los padres de la Iglesia en esta Biblia. Así que disponen de un comentario a toda la Biblia hecho por padres de la Iglesia y condensado en un solo volumen y a un precio bastante asequible. Además, esta Biblia nos permite tener al alcance de la mano el desarrollo temprano de nuestra fe, conocer nuestras fuentes, tal y como Samuel Vila tituló uno de sus primeros libros, a las fuentes del cristianismo, ¿no? Tenemos que ir ahí a las fuentes para aprender a beber de lo que eran la sabiduría y la fe del cristianismo antiguo, como digo, del siglo I hasta el siglo VI. Además participan a renombrados autores que ya he mencionado: Justo González, Alfonso Ropero, Eliseo Vila, Gary Shogren, Jesús Zamora, que es un doctor también en Historia de la Iglesia, Lucas Magnin. Es decir, que vamos a disfrutar de lo bueno que han hecho muchos autores para que lo tengamos a la mano. Y además hemos tenido un diseño muy cuidadoso en tipografía y en gráficos para que sea una Biblia realmente atractiva, bonita y que merezca la pena tener en nuestras librerías. Así que muchas gracias por su atención, gracias por el tiempo que habéis dedicado. Espero que esta breve explicación de la Biblia de Estudio Patrística sea suficiente para que podáis tener también una herramienta en vuestra mano, para que podáis también enseñarla a otros, explicarle de esta Biblia a otras personas, y que el Señor permita que nuestra fe pueda verse fortalecida cuando volvamos a las fuentes a beber de aquello que nuestros padres nos legaron. El Señor os guarde, el Señor os prospere la obra de vuestras manos y seáis bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Saludos cariñosos desde España, quizá nos vemos pronto y el Señor permita que así sea. Saludos.